Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Incluscine. Hoy voy a estar hablando sobre una película canadiense, pero primero que nada, como siempre, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram, en mi cuenta personal que es @cerogram o en la cuenta del podcast que es Obsesine. ¿De qué sirve seguirme en las redes? Es más que nada para estar al tanto de las cosas que voy subiendo, no solamente este podcast, sino los otros podcasts que hago y otras cositas que les pueden llegar a interesar con relación a cine y series. Y bueno, también porque podemos hablar de cine, porque no, ahora que estoy en vacaciones, entre comillas, tengo más tiempo como para responder preguntas y ese tipo de cosas. En este caso, bueno, ahora voy a hablar sobre una película, como dije, canadiense. No es muy común que llegue el cine de Canadá a, por este lado del planeta, porque no consumimos mucho contenido de allá. Pero por lo menos esta película, que no necesita presentación porque la vas a encontrar en el título del podcast, se llama Closet Monster y está protagonizada por un actor que lo podrías haber visto en Netflix en la serie Lock and Key. Se llama Connor Jessup, es el protagonista de esta película, y la película está dirigida por Steven Dunn, que esta fue su primer película, así que no tenemos otra referencia con respecto a este tipo de cine, porque es del 2015, no ha hecho mucho más que eso, ha hecho más que nada cortos, y yo lo encontré en YouTube, pero no lo recomiendo porque, como ya he dicho antes, no, por lo menos este caso, no tiene la mejor calidad, y si querés disfrutarla realmente la película, te conviene buscarla bien en internet, porque no está en ninguna de las plataformas más conocidas. Y creo que siempre lo ideal es verla con idioma original, subtítulos en español. Te comento un poco la sinopsis y después del alerta spoiler voy a dar la categoría, porque tengo algo para decir con respecto a eso. La sinopsis dice que es un adolescente creativo e impulsivo que está desesperado por escapar de su ciudad natal y de los inquietantes recuerdos de su turbulenta infancia. La sinopsis no dice mucho, porque si estoy hablando de esta película en este podcast es porque tiene que ver con algún tema inclusivo. En este caso voy a seguir más que nada por ahora, hablando de películas LGBT, y este chico, el protagonista, es un chico gay que no se trata tanto sobre la historia que va a vivir él con otro chico, sino de su proceso de aceptación. Por eso me parece que el nombre de la película está perfectamente bien elegido. Y no me equivoqué de podcast, porque también tengo el podcast de los monstruos de Closet y no voy a hablar específicamente sobre eso, pero puede tener algún tipo de relación. Así que ahora les dejo el alerta spoiler. Por si no viste la película, ponele pausa ahora, anda a buscarla, mírala y después hablamos con total libertad. Bien, ahora que ya viste la película, puedo hablar con un poco más de libertad con respecto a la trama. Así que no sería spoiler. Bueno, la película comienza con una especie de flashback, o como una presentación de algún momento de la infancia de Oscar, el protagonista, porque esto va a ser clave para el futuro. No es porque precisamente la historia está empezando acá, sino porque funciona. Bueno, primero te cuento esto para que entiendas lo que viene después, porque la historia realmente empieza con Oscar en su vida cotidiana con su mejor amiga, que él le gusta sacar fotos de los maquillajes que hace, de su trabajo de maquillaje artístico, en el cual él le gustaría dedicarse algún día para trabajar en el cine.
Su sueño es ir a estudiar sobre esto en Nueva York, que es bastante lejos de donde vive, porque él vive en Canadá, no me acuerdo en qué ciudad, pero vive en Canadá. Para su amiga, que ella quiere ser actriz modelo, también es importante, y como que los dos tienen el objetivo de irse para allá, para cuando termine la secundaria. Que en realidad en la secundaria no vemos mucho, vemos los últimos días, porque lo vemos a él con esta típica escena de que lo ve a su interés amoroso de la película, que es el chico Wilder, que tiene también esta personalidad del chico que no le importa nada de lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, que tiene el pelo ondulado, que es súper relajado. Entonces siempre llama la atención, y más aún para un personaje como el de Oscar, que es un chico introvertido, de bajo perfil, que en realidad él no tiene muchos conflictos, pero es un chico súper tranquilo. Hay que tener en cuenta para su personaje que, y también para el tratamiento de la película, que acá se hace notar que la película va a tener cierto ritmo en relación a los problemas psicológicos que tiene Oscar, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de él, porque vemos que tiene una mascota que es un hámster, que en realidad parece le dicen conejo de Indias en algunos lados, acá le decimos cobayo, porque es bastante grande. Pero bueno, él le dice hámster, y para él habla. ¿Por qué? Porque él es un chico muy solitario, y probablemente sea como su amigo imaginario. Entonces por eso habla. No es una película de fantasía, no lo es. Es la interpretación que él tiene de esta compañía, compañía, porque en realidad viene a reemplazar ese vacío que dejó su familia, porque sus padres están separados. La madre tiene como una nueva familia, está casada con otro hombre y tiene otros hijos, y no le da mucha bola a Oscar. Entonces él vive con su padre, que es un hombre que se ha encargado de arruinarle la vida, básicamente. Aunque Oscar más de una vez le levanta la voz y le responde, porque es un chico introvertido, pero a su vez lo conoce a su padre y no le tiene miedo, le tiene mucho resentimiento, no se llevan bien, así que por eso le responde. Cuando hemos visto casos de chicos que cuando tienen un padre así agresivo, en este caso es inestable, porque encima a veces viene y le pide perdón después, y él no le da ni bola porque lo conoce el padre y sabe que es así de mandado. Generalmente estos tipos de personajes suelen ser como más sumisos. No es el caso de Oscar, porque sus traumas psicológicos, de los que ya voy a hablar, los manifiesta de otra forma. Primero porque en cierto punto él como que lo recuerda, pero no lo recuerda a un hecho que él vio, que se volvió un caso policial del pueblo, de un chico que fue asesinado a golpes por un grupo de otros chicos que probablemente le estaban haciendo bullying por ser homosexual, porque es lo que se dijo después en las noticias, y lo terminaron matando. Le metieron un fierro en el ano hasta desgarrarlo y desangrarlo. Lo mataron, y Oscar, que era muy chiquito, vio todo eso, y para un niño que primero que no entendía qué estaba pasando, qué le estaban haciendo, y ver al muerto, porque luego se animó a ir a ver dónde estaba el muerto, es un trauma muy grande. En el caso de Oscar, es un trauma que, además de ser algo trágico, directamente se relacionó con su sexualidad, que no la definió, no la predestinó. Es algo que ya era parte de él, pero en ese tiempo él no entendía de qué se trataba, porque era un niño. Pero también dentro de los prejuicios del padre, él, con este hecho traumático y con los comentarios que hacía homofóbicos del padre,
él reprimió todo esto de tal manera que le costaba muchísimo aceptar que a él le gustaban los hombres. Tanto así que trataba de no cuestionárselo. Incluso su amiga, para su amiga era demasiado natural. Generalmente las mujeres, como para las amigas mujeres, cuando ellas se dan cuenta, te hacen sentir como que ellas te están dando esa confianza para que vos se lo digas, pero tampoco te lo presionan. Es como yo, bueno, yo lo sé, yo te entiendo. Y una manera también de hacerlo como más ameno es sacar el tema de distintas formas, como ella lo hizo cuando ve a Wilder, que es su compañero de trabajo. Ella empieza a trabajar en un lugar donde venden así como herramientas y ese tipo de cosas, o artículos para la casa de electrónicos, lugar con el cual él no se siente cómodo para nada, porque él quiere ser artista y le molesta mucho tener que lidiar con la gente y hacer comentarios superficiales sobre cosas que a él no le interesan. Pero tiene un compañero de trabajo que se llama Wilder, que inevitablemente le gusta. En un momento lo vemos masturbarse pensando en él. Que bueno, el chico, como dije antes, es un chico que llama la atención. Como él le prestó su uniforme, tienen como una razón para hablar, más allá de que trabajan juntos, pues a veces no tienen el mismo turno. Y cuando él le devuelve la remera, él estaba con su amiga. Entonces ya es como un tema para que ella pueda comentar y sentirse libre de hacer cuestionamientos sobre este chico, de si le gusta, si le gustará, si pasó algo ahí. Oscar no se lo pregunta porque él no tiene idea, ni siquiera sabe si Wilder sea gay o que le pueda llegar a corresponder, más aún con los problemas de autoestima que tiene Oscar, que en realidad no son muchos o no son tan claros como en otras películas, pero sí lo vemos como un chico retraído. Por lo menos él no es de esa clase de chicos que se anime a hablarle a alguien más. Es como que tiene timidez. Entonces, volviendo al tema de los traumas, este conjunto que yo decía de tanto el hecho trágico más la homofobia de su padre, a él lo llevaron a conformarse con quedarse en el closet porque no se animaba a salir. Y una forma de que la película lo representa, aunque no lo vemos de manera física, sino como una manera metafórica del monstruo del closet, que es así como se llama la película, es ese miedo a enfrentar un hecho del pasado que lo termina definiendo por el miedo, que no porque sea su sexualidad, por ese miedo de decir que si él sale del closet se va a enfrentar a ese tipo de cosas, como le pasó al chico que lo terminaron matando, y se tiene que también enfrentar a los comentarios de su padre, a lo que piense, porque vive con él, impactable además, que lo hace pasar vergüenza. Fue a su trabajo y le gritó delante de todo el mundo. Entonces tiene un conflicto bastante grande entre ellos dos. Oscar busca mucha de esa libertad, no solamente de descubrirse, sino de sentirse cómodo también dentro de esa inexperiencia. Es decir, él lo invita Wilder a una fiesta de disfraces, y en la casa todavía quedan cosas de su madre, ropa. Como hace una fiesta de disfraces, pensó en que podría ponerse ropa de su madre para ir. Las fiestas de disfraces en Estados Unidos suelen ser muy raras porque a veces los disfraces no tienen forma ni sentido, pero bueno, él quería ponerse la ropa de su madre, no precisamente vestirse de mujer. No creo que haya sido como una especie de disfraz, pero era una forma de explorar qué cosas le puede llegar a gustar. Es una manera también de deconstruirse y pensar que la ropa no tiene género. Pero es otro tema que en la película no se explora mucho. Finalmente,
cuando él decide probarse esta ropa, el padre lo ve y obviamente que lo va a prejuzgar. No solamente por el hecho de que ya le había dicho que eso era de él, porque es algo de lo poco que le había quedado del divorcio que la madre había dejado ahí, sin necesidad, porque él no lo va a usar, ni lo va a vender, ni no va a hacer nada, lo tiene ahí llenándose de tierra. Él quería ponerse un disfraz para ir a una fiesta de disfraces, cosa que él no le está mintiendo, le dijo que quería ir a una fiesta de disfraces, y el padre, porque encontró miles de razones para decirle que no, para oponerse, empiezan a pelear y Oscar lo empuja contra el closet. Y esto es una señal de que vemos que su trauma está directamente relacionado con el padre. El padre le fue metiendo ese miedo de a poco en el que él no pueda sentirse sí mismo. Y en la adolescencia es como una bomba de tiempo además. Pero él explotó, probablemente haya sido su paciencia, y lo empuja contra el closet y se va vestido. Llega a esta fiesta y se cruza con primero con Wilder y con una amiga de él, y esta chica lo ayuda a terminar de armar su disfraz, lo maquilla, un disfraz que todavía no sabemos qué es lo que es, pero es como digamos que es como una versión liberal de Oscar. En esta fiesta él aparentemente va a tratar de descubrir qué onda con Wilder, si puede llegar a pasar algo o no, si le gustan las chicas o los chicos o lo que sea, pero como que quiere ver si puede pasar algo con él. Y algo que puede llegar a ser decepcionante, y aún más para un chico que lo vemos a Oscar, que es prácticamente virgen, ni siquiera ha dado su primer beso, no tiene idea no está seguro de qué cosas le pueden llegar a gustar o no, y que encima cuando él se masturbó pensando en Wilder, apareció este trauma psicológico en forma de el fierro ese lleno de sangre que le salía por el estómago, como si fuera un castigo, diciendo no tenés que hacer esto. Su mente lo estaba engañando, diciendo, no tenés que hacer esto porque vas a terminar muerto. Entonces no pudo terminar de hacerlo, y es como que esa exploración le da mucho miedo, más allá de que él quería averiguar. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Él empieza a tomar, no sé si es mucho, porque en un momento Wilder le dice que tome agua. Wilder empieza a besar a una chica. Entonces Oscar, ya como que medio tomado, empieza a caerle mal esta situación, y se pone a bailar. Y hay un chico que se ve que tiene el gaydar, lo detectó y lo fue a buscar. Terminan en una habitación besándose y están a punto de tener sexo, y Oscar, por el hecho de que está con otro hombre y por el hecho de que está a punto de tener una experiencia sexual, aparece el trauma de nuevo y termina vomitando. Y el otro chico, en lugar de verse comprensivo y qué sé yo, es un personaje súper secundario, se termina yendo. Así que Oscar, rodeado de su confusión y su humillación, se quiere ir, se desmaya, y Wilder lo encuentra y se lo lleva a su casa, pero él, como había peleado con su padre, no quería entrar a su habitación, no quería entrar a la casa, así que termina entrando a un lugar donde él suele pasar mucho tiempo, que es una casita que tiene en el árbol, en el patio trasero. Como está lloviendo como si se estuviera cayendo el cielo, Wilder se queda con él ahí. Y acá vemos lo que realmente no es importante, si Wilder es bisexual o qué sé yo, sino la parte de Oscar, en que realmente él, ese miedo que tiene,
no es tanto por la experiencia que tuvo, o sea, en realidad sí, pero tiene que ver más que nada con precisamente con la no experiencia, con el hecho de no haber estado con nadie. Eh, entonces él no sabía si le iba a gustar a Wilder, si a Wilder le gustaban los hombres o qué sé yo. Y Wilder se anima, le da un beso y acá vemos que eh, puede haber sido que la resaca haya ayudado un poco, pero Oscar pudo empezar a vencer ese miedo y darse cuenta de que era algo que estaba dentro de él, que ese monstruo era algo interno, que era algo parte de su pasado que no lo dejaba avanzar. Hay varios momentos que vemos cosas interesantes, como el vómito de él, la manera en que se manifiesta el trauma cuando ya en el final el padre y la madre están peleando en la puerta de la casa, porque el padre, de maldito que es, le mató su mascota, le tiró todas las cosas en la entrada de la casa y él siente ese dolor en forma de ese recuerdo que tiene del fierro en el estómago, que en realidad a él no le pasó nada, él solamente lo vio cuando lo estaban atacando al otro chico cuando era niño, pero esto venía representando justamente ese trauma, ese dolor que él tenía y que no lo dejaba crecer y no lo dejaba superar este miedo de ser él mismo, por el cual él termina tomando coraje en ese momento y lo golpea a su padre, en realidad lo amenaza y el padre, que es un charlatán, al final arruga y se va adentro de la casa y él pone el fierro que ha encontrado ahí y lo traba en la puerta, y es una manera para él de cerrar ese círculo, de que una manera que tiene él para crecer y para avanzar es dejar a su padre en el pasado, porque su padre no va a cambiar y él necesita empezar a vivir su vida con más tranquilidad y para poder ser él mismo. Probablemente porque el final queda más o menos abierto, seguramente él se fue a vivir con la madre o después se fue a Nueva York a estudiar o a hacer lo que sea, porque en realidad él no había quedado en y él hizo la aplicación, él se postuló para ir a una universidad en New York y no había quedado, pero no era su única opción. Pero pensemos que la idea de cerrar la película era que él vencía a este monstruo del pasado, y en parte que el padre era como el monstruo más grande que tenía, y era enfrentando ese miedo. Muchas veces a veces nos pasa esto de que nos pasan ciertas cosas en el pasado, en nuestra infancia o en la adolescencia a veces, que se terminan convirtiendo como una especie de excusa. No lo digo como algo malo, pero es como una especie de excusa que la mente aprovecha para no enfrentar ciertos miedos. Y la mayoría de las veces estos miedos tienen que ver con aceptar partes de nosotros que no queremos mostrar a los demás o que no sabemos cómo manifestarlo. Y una manera de superarlo es enfrentando esos miedos, obviamente, pero no es fácil. Hay ciertas maneras, creo que la más indicada es recurrir a alguien profesional. Yo lo que desde mi experiencia lo que puedo decir es que una buena forma de superar los miedos es animándose a hacer cosas que antes no te animabas, que te dan miedo, y principalmente dedicarte a vos mismo. Por más que puedas estar dejando de lado una relación, alguna amistad que se puede cuidar, no hace falta
dejar a todo el mundo de lado, pero no te dejes de lado a vos tampoco, y que las cosas que para vos son importantes y las cosas que a vos te gustan sigan siendo una prioridad. Es una manera de ponerte a vos en primer lugar, y es una manera también de entrenar esta fortaleza para poder defenderte en casos de que tengas que enfrentar esos monstruos del pasado, y en especial si es un monstruo del closet. A mí esta película me gustó mucho por el sentido que tiene y porque no necesita revolver tanto en el mismo conflicto, porque es una película simple y que va al grano. Por eso para mí es una película de mantecol con salsa golf, porque si bien es simple, pero hizo lo que tenía que hacer, y por eso dejé la categoría para el final, porque también me sentí identificado con muchas cosas. Si te gustó esta película, comentame por Instagram, y si no te gustó, también comentame para decirme por qué, podemos hablar sobre esto. Espero que les haya gustado este episodio, y eso fue todo. Hasta la próxima en Inclusine.